Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias, Seto, por la invitación a participar en este foro, que me está resultando sumamente interesante ir siguiéndolo. Eh, Giré un poco mi intervención, había pensado trabajar fundamentalmente sobre la idea de formas de vida tecnológicas, que es sobre la que yo vengo trabajando por lo menos desde hace 8, 9, 10 años, a partir de mi tesis doctoral. Pero me pareció que era interesante también trabajar, acentuar o fijar la atención en esta circunstancia tan particular que estamos viviendo, el hecho que estamos haciendo este foro de este modo, que nos estamos grabando por internet, etcétera, etcétera. Es decir, estamos asistiendo por primera vez en nuestras biografías de manera tan clara, tan evidente, a un tipo de accidente, a un tipo de circunstancia propia de una nueva era, me parece, de un nuevo tiempo, de una nueva época, que se abre o que se ha abierto ya hace unos 50, 60, 70 años, según cómo establezcamos un poco la cronología, eh, a la que yo llamo Tecnoceno. Voy a compartir con ustedes una presentación, como hicieron varios de mis colegas en este encuentro. Decía, me parece que es importante pensar este tiempo como un tiempo que trae sus particularidades, sus novedades asociadas a lo que estamos tratando de pensar aquí, al problema o al tema o a la indagación sobre el gran fenómeno de lo técnico y sociotécnico irrumpiendo en nuestras vidas. Y lo que digo es, tratando de pensar un término que los antropólogos sobre todo han venido pensando desde comienzos de este siglo, de este milenio, que es la noción de antropoceno, y siguiendo un poco una sugerencia que era un poco irónica, pero no por eso desacertada, de Peter Sloterdijk. Me parece que la noción de tecnoceno, que el término tecnoceno, al que me gustaría contribuir a construirlo como un término técnico, como un concepto, da cuenta de una transformación importante, epocal, insisto, en la que este episodio, digamos, de la pandemia de coronavirus no deja de ser un accidente muy significativo acerca de esta época, ¿no? Me parece que podemos, por supuesto, pensar, bueno, ¿qué es el antropoceno? ¿No? Y en todo caso, ¿qué es el tecnoceno? Cuando se formula la hipótesis del antropoceno es pensando que una hipótesis un poco más política que científica, si quieren decirlo así, que el Homo sapiens, que el humano, que el viviente con forma humana, está dejando huellas en el mundo que son eh, tan pervasivas, tan invasivas, tan significativas para el planeta como para transformarlo por completo o por lo menos para tener un impacto muy fuerte en las formas de vida que habitan en él, en estas generaciones y en las futuras. Incluso se llega a pensar, y esto es parte de la hipótesis del tecnoceno, que podemos hablar de algo así como una transformación casi geológica, en la medida en que hemos desarrollado energías, hemos liberado energías que son capaces de poner en riesgo la vida del planeta, la vida de las generaciones humanas y no humanas, por lo menos por tanto tiempo como el que hace que el Homo sapiens está acá sobre la Tierra. En el año 2017 se encontró la más reciente huella de algo así como un viviente con forma humana en el territorio de Marruecos, ¿no? Y que fue datada en 300.000 años. Si alguno vio la serie de Chernóbil, que está últimamente circulando en distintas plataformas, en esa serie que está documentada, bueno, en una larga investigación que escribió la premio Nobel, digamos, soviética, bueno, rusa, lo que hace es, un experto en física nuclear, que es el que sigue la investigación, dice que las emanaciones radioactivas que se liberaron en Chernóbil en el año 1986 van a continuar en la atmósfera por lo menos 260.000 años más, es decir, casi tanto tiempo como el que la especie está acá en la Tierra. Digo, esto para darnos una idea de por qué pensar este tiempo como especial, ¿no? Pero no solamente es especial porque se liberan energías destructivas. También es especial porque se hacen posibles desarrollos científicos, técnicos, sociotécnicos, humanotécnicos, de creación, de producción, de incitación a formas mucho más productivas que meramente la extinción o la destrucción. Y que me parece que es muy importante también registrar, ¿no? Acá hay una pequeña línea del tiempo, muy, muy, muy somera, pero para darnos una idea de cuáles son el tipo de fenómenos
técnicos que están asociados a la idea de tecnoceno. Y la década del 70 no es el momento de inicio de este proceso, uno podría decir el tecnoceno puede empezar con la revolución industrial, digamos, pero sin embargo, en los últimos 50, 70 años ha habido una condensación muy particular de procesos asociados a la liberación de energías, a la creación, construcción, producción, intercambio, como decía Diego Gómez Venegas en su intervención muy interesante, ¿no? Muy particular. Insisto, que en la década del 70 tiene un momento de gran condensación en algunos de estos datos. Por ejemplo, la publicación por Francis Crick, no el descubrimiento, no los primeros experimentos, pero sí es la publicación en la revista Nature del llamado dogma central de la biología molecular, donde él propone una explicación unidireccional de los mecanismos de transmisión de la herencia, una explicación que hoy está aparece como muy controvertida, pero que de alguna manera, si está acá ubicada, es porque se inicia aquí con esta publicación la indagación más fuerte y más sostenida a partir del intercambio, digamos, científico con otras agencias de investigación de esto mismo, la posibilidad de crear, recombinar vida, lo que luego ves el boom del desarrollo genético, la ingeniería genética, la biología sintética, etcétera, etcétera, ¿no? La biología productiva, que produce nuevas formas de vida, nuevos seres, no diría nuevas especies, pero sí recombinaciones novedosas. A partir justamente de la intervención de Diego, es que ubiqué en esta línea también el desarrollo del proyecto CiberSim, muy importante en nuestra región. En 1974 es que aparece la primera de las máquinas que inicia el boom de la computación personal, ¿no? Y que está con la que está íntimamente, la historia con la que está íntimamente asociada la propia historia biográfica de Bill Gates, porque junto con Paul Allen él desarrolla para esta Altair 8800 el lenguaje de programación BASIC, y luego ya inician Microsoft, ¿no? La empresa. En el año 76, para los que estudiamos comunicación, este es un hito muy importante, por lo menos lo que lo estudiamos en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, el inicio de la investigación estatal acerca de este proceso de informatización de la sociedad a cargo de dos inspectores de finanzas, Simon Nora y Alan Mink, y encargados por el entonces presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing. Se publica un libro que fue como pionero en la investigación de los impactos de esta informatización de la que tanto estamos hablando hoy, bajo la figura de la automatización o la autoorganización, ¿no? En un paso posterior. Y también en esta misma década, sobre el cierre de la década, se produce lo que en su momento fue el más importante accidente de la energía nuclear civil por el momento, y el que hoy es todavía el tercer accidente nuclear civil más importante después de Chernóbil de 1986 y de Fukushima en Japón en 2011. También uno de los dos reactores de la planta explota y se produce, bueno, una reacción, una explosión, digamos, una expansión radioactiva un poco más contenida que la de Chernóbil, porque, bueno, hubo más políticas de contención del riesgo previos. En la propia serie ustedes habrán visto que también está esa referencia. Pero digo, es a partir de este incidente que un investigador, un sociólogo estadounidense llamado Charles Perrow, de la línea de la investigación en sociología de las organizaciones, desarrolla su tesis del accidente normal. Él dice, estamos frente, en el caso de Three Mile Island, frente a un accidente normal pensando en sistemas sociotécnicos complejos o hipercomplejos. Y cuando yo pensaba en las primeras semanas de la pandemia, ¿dónde podríamos ubicar, en qué serie podríamos ubicar la serie de la pandemia de coronavirus? Pensé que podríamos ubicarla justamente en la serie de los accidentes normales, de los que ya venía hablando Perrow en el año 84, ¿no? Cuando investiga Three Mile Island, entre otras casos de accidentes en organizaciones con sistemas sociotécnicos complejos o hipercomplejos. Y él pone junto con la planta de energía nuclear las plantas de biotecnología o bioingeniería con ADN recombinante. Él da ese ejemplo inclusive, ¿no? Parece muy sugestivo, porque efectivamente pareciera que Perrow se está dando cuenta ahí de algo que está ocurriendo, que es lo que con otros colegas, como bueno, Manolo por supuesto, pero también Javier Blanco o Agustín Berti, venimos llamando un salto de escala, ¿no? Una nueva escala, un nuevo estrato más
que se va creando, que se co-crea con el ciberespacio, pero no coincide completa o plenamente con él, lo excede, es más que el ciberespacio, que se crea sobre los años 90, digamos, ¿no? Con la Internet comercial. Me parece que hay un nuevo estrato de intercambio, ¿no? Un nuevo estrato sistémico. Por supuesto sigue existiendo la relación individuo-sociedad, familia, individuo-sociedad, comunidad, o lo colectivo, individuo-sociedad y Estado, relaciones entre Estados. Sin embargo, en este nuevo estrato del Tecnoceno, los ajustes sistémicos tienen también una nueva escala de relación y de correlación que excede incluso el vínculo entre los estados y, digamos, funcionan intercambios sistémicos a escala planetaria, donde el subsistema humano es un subsistema más entre otros subsistemas, ¿no? Yo no hablo en simondoniano, ¿no? Pero venía escuchándolos a ustedes, los venía escuchando a Manolo, y diría que efectivamente hay una escala particular del Tecnoceno donde los conjuntos técnicos en los que estamos involucrados, digo, nuevamente, exceden el vínculo Estado-Estado. Ya el Estado es un conjunto técnico complejo, ¿no? Digo, yo ahí diría que, pensando incluso un poco manfordianamente, la megamáquina de Manford ya da cuenta, nos permite pensar en el Estado moderno, ya como un conjunto técnico como de los que le escribía Manolo hace un rato. Pero bueno, no me meto en esa discusión. Lo que quiero decir es, en esta era de las formas de vida tecnológicas en las que habitamos, este subsistema humano forma parte de intercambios muy complejos con otros subsistemas en el mundo o en el planeta, en el que realmente el viviente es, como decían hace un rato, un elemento, ¿no? Un elemento más. Pero bueno, ahora pensemos que en esta nueva época, como marco hipotético, en esta hipótesis, nuestras formas de vida, mínimamente quisiera contarles algo de mi trabajo sobre las formas de vida tecnológicas, en relación con las formas de vida que conocíamos hasta hace unas décadas, las formas de vida tecnológicas tienen algunas particularidades, ¿no? En parte sigo acá a Scott Lash, en parte agrego de mi propia cosecha. Las más conocidas o las más trabajadas, incluso por un geógrafo como David Harvey, las formas de vida tecnológicas se aceleran, se comprimen, existen y funcionan a distancia, tanto a distancia tecnológica, digamos, clásica, como digo clásica, con lo que entendemos clásicamente por tecnología, que es esto que estamos haciendo a distancia, pero también algo que nos resulta un poco menos habitual pensar, también funciona a distancia la tecnología social, digamos, por ejemplo, como decíamos hace un rato, el Estado es ya una comunidad que funciona a distancia, ¿no? Y además, tercer elemento, la biología ya funciona a distancia. Digamos, hay vida biológica fuera de un cuerpo. El desacople cuerpo-vida, vida biológica, cuerpo, la vida que puede vivir gracias a una intervención tecnológica intensiva fuera de un cuerpo, en un banco de datos, de células madre, genético, etcétera, de órganos. Eso que también es del régimen del carbono, viviendo fuera de un cuerpo, ya es una existencia a distancia muy significativa. Estas formas de vida también se aplanan, se inmanentizan, comienzan a disolverse, a diferenciarse las estructuras, digamos, duales o de dos planos de jerarquía, supongamos cuerpo, conciencia y alma, ¿no? O la infraestructura y la superestructura. Hay un proceso de biosisoe, para decirlo también con el lenguaje biopolítico de Agambeniano, hay un proceso de desdiferenciación, tendencialmente de aplanamiento entre estas formas dualistas de comprender lo existente. Hay procesos de desarraigo, de desreterritorialización y se contribuyen a crear nuevas materialidades. Me resisto muchísimo a pensar en la inmaterialización o la desmaterialización de los procesos asociados a lo electrónico o a lo digital. No hace falta detenerme mucho, pero simplemente alcanza con ver esto, por ejemplo, esta imagen de los cables submarinos que cruzan el planeta para dar buena parte de la Internet existente como para, digamos, deshacernos de toda idea de desmaterialización o inmaterialización o algo así. Vuelvo para atrás y digo lo último.
estas formas de vida tecnológicas también son hipercodificadas, lo cual implica que son fuentes de malentendidos sistemáticos. Los fenómenos de las false news y las fake news son apenas la punta del iceberg de todo un universo completamente extendido y expandido, que es el hecho de la hipercodificación implica permanentemente no solo ruido, sino malentendido. Y también, por supuesto, son hiperespecializadas, ¿no? Vemos un desarrollo totalmente hipertrofiado de nuevas experticias. Por supuesto, es parte de la división del trabajo acelerada, ¿no? Pero, digamos, hay una explosión de experticias y también, por supuesto, una cajanegrización de los procedimientos que cualquier dispositivo de estos ilustra con enorme facilidad. Digamos, no sabemos casi nada de cómo funciona cada una de aquellas cosas con las que trabajamos. Los procesos están totalmente cajanegrizados para nosotros, o casi totalmente, lo cual no quiere decir que no sean procesos completamente, no sé si completamente, pero por cierto, cognoscibles, solo que quizás no son cognoscibles para un individuo en particular. No podemos conocer todo aquello con lo que intercambiamos, no se alcanzaría el tiempo de vida. Y ahí entonces pongo foco, diría que en la primera de estas fórmulas, la de la aceleración. Yo creo que en este salto de escala del Tecnoceno, la característica central en relación con la experiencia del viviente individual, para nosotros, desde el punto de vista nuestro, desde nuestra perspectiva del viviente, el mayor inconveniente, el mayor problema, la pregunta crucial es la aceleración. Cosa que por supuesto no es la pregunta crucial del gobierno, ¿no? No es la pregunta crucial de la cibernética, no es la pregunta crucial de la filosofía de la técnica. Ahora, para el viviente el gran tema es la aceleración, la incapacidad de acoplarse biográficamente a comprender la lógica de funcionamiento de este plano nuevo de existencia. Por eso solo podemos trabajar con otros y entenderla transversalmente y transdisciplinariamente junto a otros. Es una experiencia, la nuestra del Tecnoceno, que nos va a obligar a trabajar siempre, siempre junto con otros expertos en otros temas para poder empezar a vislumbrar el mapa en el que estamos habitando. No tenemos una cartografía todavía para este Tecnoceno, no hay mapas visibles de él. Para poder construirlos vamos a tener que trabajar siempre con otras disciplinas, no nos va a alcanzar con la nuestra, sea cual sea la nuestra. Y quiero tomar el ejemplo de la pandemia porque me parece importante para pensar esa aceleración, fundamentalmente, el efecto y el impacto de esta aceleración, ¿qué implica? El dato que uno podría contrastar con el actual es que la peste negra en Europa, que viene de Asia y que, bueno, a través de Chipre llega a Génova, ¿no? Con el barco de los genoveses que estaban haciendo un sitio en Chipre, llegan, está bien, las ratas con la peste bubónica, pero tarda 4 años en esparcirse en Europa, en llegar, y después en 7, ¿no? En el lapso de 7 mata a unas 25 millones de personas, que es decir, más del 30% de la población de ese momento. Mientras que esta pandemia del coronavirus en semanas atravesó el planeta entero, ¿no? Uno podría decir que desde diciembre hasta abril de este año, el planeta entero se cubrió de una precaución, digamos, muy, muy particular, muy extremadamente novedosa, la primera en nuestro tiempo y probablemente la primera en la historia de la humanidad, en la que entre 1 y 2 tercios de la población del mundo en el mes de abril vivía bajo medidas de aislamiento obligatorio. Y un 93% de los vivientes tenían algún tipo de limitación de movimiento fronterizo tratando de contener el avance de esta pandemia, ¿no? de esta peste. Y esto es también producto de la aceleración técnica, ¿no? 2 aceleraciones técnicas asociadas, y ahí me gustaría ser poco provocadora, y decir que una aceleración técnica en el sentido tradicional del término, a la que ya conocemos, asociada en muy buena medida con el tráfico aéreo internacional, que es el vector de comunicación de un punto del planeta a otro, así como la hiperconexión infocomunicacional, que fue la que permitió que a partir de un momento se extendiera muy rápido la noticia y llegara a todas partes del mundo la posibilidad de que esta pandemia se extendiera y por lo tanto pudiéramos tomar medidas preventivas, como en el continente americano, que es donde se atrasó un poco más en llegar.
Y la aceleración técnica tradicional, diríamos, también está asociada a la liberación de energías de muy alta intensidad, esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Manolo creo que era el que hablaba justamente de esta idea simondoniana de la tecnicidad como el control de las fuerzas de la naturaleza liberadas. Y efectivamente eso es la tecnicidad, ¿no? La liberación de energías y el intento siempre un poco infructuoso, en el sentido siempre un poco fallido, pero no porque sea un error, sino porque la liberación de energías siempre tiene una dimensión que es azarosa, es contingente, no sabemos para dónde va a ir, siempre está esa dimensión abierta en el hecho técnico. Entonces la tecnicidad es la liberación de energías, insisto, en estos últimos años de altísima intensidad. A las que quisiéramos, aunque sea en parte, controlar, ¿no? Lo del tráfico aéreo internacional es interesante también porque es la primera vez en la historia de la aviación comercial tal como la conocemos, que es el parate prácticamente total por tantas semanas, por tanto tiempo, al punto de que se considera que buena parte de las empresas aéreas pueden estar en peligro cierto de cerrar en este año si no se reactiva el tráfico. Solo 2 veces antes de este momento, en los últimos 20 años, hubo digamos, un impacto tan grande en el tráfico aéreo. Una fue después del atentado a las Torres Gemelas en el 2001, que durante varias semanas el tráfico aéreo internacional sufrió un parate muy importante y a partir del cual, como todos recordamos, los que pudimos tener la suerte de viajar en avión, se transformó por completo los sistemas de seguridad en todos los aeropuertos del mundo. Y un parate respecto del cual las líneas aéreas recién se pudieron como recuperar después de 2 o 3 años, ¿no? El otro parate había sido por unas horas nada más, sin embargo fue muy significativo, aunque ahora no nos lo acordemos, y fue en el cambio de milenio, entre 1999 y 2000, y tuvo que ver con el llamado I2K bug, el error del I2K del año 2000, tenía que ver con un error informático que se comenzó a prever a mediados de la década de 1990, estaba asociado con el hecho de que a comienzos de la informática había muy poca memoria en las máquinas, entonces se suponía que había que ahorrar esa memoria, no se suponía que había que hacerlo, y los primeros programadores habían programado los sistemas con el año solo en 2 dígitos, es decir, 1992 era 92, no 1992. Entonces se temía que en el cambio de milenio, de 1999 a 2000, ese 99 al 00 provocara en algunos sistemas importantes, financieros, por ejemplo, pero también en algunos sistemas del sistema sanitario o en los aeropuertos, una crisis en cascada porque el reloj retrocediera a 1900 y, no sé, la gente quedara sin cuenta de banco, etcétera, etcétera. Entonces, se hizo una gran inversión. El Banco Mundial hizo una acción con 120 países coordinados desde el año 97, en un comité de crisis, digamos. Se gastaron se calcula 300.000 millones de dólares del momento entre recursos públicos y privados, e inversiones públicas y privadas para resolver el tema a nivel mundial. Y uno podría decir que quizás al riesgo de la ingenuidad, de no ver el componente de negocios que fue todo este I2K bug, que fue un primer intento a nivel completamente planetario de intervenir o de prevenir un accidente normal de esta nueva era, ¿no? Un incidente, en este caso, propio de esta nueva era tecnológica que se abría con las tecnologías de la información, la comunicación como gran base infraestructural, porque eso sí también tenemos que tener en cuenta, que el Tecnoceno tiene muchas industrias asociadas, pero fundamentalmente, y como ya muchos de los que estamos acá sabemos, las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones son una de las principales infraestructuras de base que dieron permiso, digamos, al desarrollo de todas las otras transformaciones en el mundo del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? El postfordismo, el toyotismo, no podrían existir si no hubiera habido la capacidad de just in time, justamente, ¿no? Del justo a tiempo.
Por otra parte, la otra aceleración que está en juego en esta pandemia es la aceleración de otro gran subsistema técnico, que es el BIOS, ¿no? La vida como un gran sistema técnico complejo también, lo biológico, ¿no? Por un lado, la tasa de contagio del virus, del SARS-CoV-2, es mucho más alta que otros virus de la misma especie coronavirus, ¿no? Es entre 2 y 3 veces más grande, por ejemplo, que el virus de la gripe H1N1. Pero no se trata solo y únicamente de esta velocidad de contagio en esta pandemia actual. También hay una gran dosis asociada, una gran situación, o en todo caso, dos situaciones que son una condición muy importante y otra una condición estructural. Por un lado, esta condición importante está asociada a la progresión del crecimiento de la población humana en el mundo, ¿no? Piensen que cuando hablamos recién de la década de 1970, en el planeta había 3.000 millones de personas. Todas nuestras ideas sobre la democracia, sobre la socialdemocracia inclusive, sobre el mundo digamos, moderno / posmoderno, toda la crisis de la posmodernidad, el fin de los grandes relatos, todas esas ideas se gestaron para un mundo donde había 3.000 millones de habitantes. Y digamos, teniendo en cuenta que la primera vez que se habían alcanzado los 1.000 millones de habitantes fue cerca de 1800, casi 150 años después, se triplica esa cifra, pero entre 1960 y la actualidad, y 2020, esta cifra se multiplica por 2,5, o sea, llegamos de 3.000 millones de personas a ser 7.500, 7.600, en algunas cifras, 7.700 millones de habitantes en el planeta. Uno podría decir un sistema biotécnico muy, muy aceitado, muy, muy potente, muy exitoso, ¿no? Porque si crece así la población es porque es posible ese crecimiento, porque hay recursos para eso y la población puede seguir creciendo todavía bastante más. Bueno, ahí también tengo algunos datos que tienen que ver con Internet, con el uso de Internet y de las redes, pero lo voy a dejar para eventualmente retomarlo si hace falta. Lo que digo es que este gran crecimiento poblacional, además asociado a una urbanización, acá sí tenemos un dato de urbanización, ¿no? El 55% de esta población está ubicada en ciudades. Y esto no quiere decir necesariamente que tengan todas esas personas un enorme afán cosmopolita, sino también quiere decir que en muchos otros espacios que no son ciudades, estas personas no tienen condiciones posibles para vivir por variables que pueden tener que ver con el típico desarrollo capitalista del cercamiento de los bienes comunes y los territorios comunes y la privatización de lo común, también por la aceleración técnica que implica que una semilla transgénica se puede plantar sin necesidad de grandes trabajos humanos en el territorio, lo cual en sí mismo no es malo, por supuesto permite que se pueda alimentar a más gente, pero tiene como contrapartida el hecho de que estas personas tienen que salir a buscar dónde vivir y de qué manera vivir en otra parte. Y también hay asociado a este crecimiento poblacional un fenómeno ecológico que es el del desmonte, ¿no? Para conseguir consiguiendo riqueza por un lado y alimentos por otro, hay una deforestación, hay el uso muy intensivo de tierras que habitualmente no eran explotadas por el ser humano, y eso también implica que en el ecosistema del BIOS, de ese sistema biotécnico que es el BIOS, haya intercambios novedosos con agentes, con animales, ¿no? Pero también con virus, por ejemplo, con los que habitualmente no tendríamos ningún tipo de contacto si no fuera que invadimos ese territorio, ¿no? Que los humanos vamos a ese territorio a invadirlo. Otro dato muy importante de esta población, de este crecimiento poblacional, es que teniendo en cuenta la biomasa de mamíferos grandes, el humano y los animales que criamos para nuestro consumo, somos el 95% de los mamíferos grandes en el mundo en este momento, habiéndose
casi llevado al punto de la extinción al resto de los mamíferos grandes, no solamente los salvajes, pero también los salvajes. Entonces, bueno, esto implica entonces un intercambio con el mundo silvestre con el que habitualmente no estábamos acostumbrados a tratar, ya como animales de compañía, ya como alimento, muchísimo más frecuente, y aquí aparece también el problema de la relación entre este gran universo, digamos, este gran sistema planetario por un lado, y la situación de cada estado en particular, y cada sociedad y cada cultura, ¿no? La tensión entre Estado-Estado, individuo-Estado, y digamos, el marco sistémico más general en el que todos estos intercambios se empiezan a dar, y que excede las posibilidades, las regulaciones y las situaciones particulares de los estados. Decíamos en este caso que una condición estructural y muy agravante, muy complicada, lo que verdaderamente tenemos que prestarle atención en relación con la pandemia, es no tanto la cantidad de población, que igual es importante, tiene que ver mucho con la urbanización, esa importancia, el vínculo, como decíamos recién, tanto con las formas de vida dentro de una gran ciudad que a lo mejor no tiene las condiciones suficientes para garantizar una vida, digamos, de calidad. Agua potable, cloacas, aire limpio, ¿no? Condiciones sanitarias básicas para llevar una vida sana, alimento en buen estado. Y acá llega justamente el punto crucial. Estas son las situaciones que hacen que el intercambio con otras especies pueda ser peligroso, que es lo que aparentemente, esa es una de las dos grandes hipótesis, ocurrió con esta crisis del coronavirus, ¿no? Condiciones sanitarias deficientes para una población que se encuentra con muchas necesidades y con pocas condiciones básicas resueltas para poder acceder a un alimento en buen estado. La desigualdad fenomenal de los intercambios en nuestra especie en este momento llega a darnos cifras que, si bien hay quienes cuestionan el modo en que la ONG Oxfam construye sus cifras, aunque fuera un poco exagerada, la diferencia, digamos, la brutalidad de este dato, que se conoció en enero de este año, que 2.153 personas en el mundo tienen hoy más riqueza que 4.600 millones de personas, que un 60% de la población. Esta cifra es tan dramática que no nos permite pensar más que justamente en cómo asumir, cómo pensar el problema. Sin esto no se puede pensar, si no pensamos en esta dimensión tan estratégica, tan importante, tan central, porque si no ocurren cosas como la que ocurrió en el mercado de Wuhan, ¿no? Que no necesariamente tiene que solo ocurrir ahí, pueden ocurrir en muchos otros lugares donde no estén garantizadas condiciones de salubridad necesarias. Central, y diré que casi con esto empiezo a terminar, central para pensar los accidentes normales de los que habla Pirro es tener en cuenta que dice Pirro que un accidente es normal en un sistema sociotécnico complejo o hipercomplejo porque precisamente ocurren por la actividad normal del sistema, por la actividad habitual del sistema, porque el sistema está funcionando. No es producto de una guerra, de un sabotaje, de una negligencia operacional aislada. Un sistema sociotécnico complejo o hipercomplejo implica, como estamos hace un rato, lanzar toda una serie de contingencias, tanto sociales, socioorganizativas, como tecnológicas, que, digamos, que podemos saber que van a tener fallas, o sea, son inevitables estos accidentes normales. Sin embargo, también son previsibles. Es decir, lo que tiene un accidente normal es que es, por un lado, inevitable, pero podemos tratar de prever las posibilidades de ocurrencia. En este caso, en el caso concreto de esta pandemia, tendremos que estar atendiendo, bueno, a ver, la teoría dice que estos sistemas sociotécnicos tienen estas características. Por un lado, hay acoplamientos de actividades o de acciones que son muy fuertes, ¿no? Que una vez iniciado un proceso es muy difícil dar marcha atrás. No pueden ser detenidos rápidamente. En ese sentido hay una gran complejidad en las interacciones que es necesario atender para poder comprender qué seguridades construir, qué controles de riesgos para estas energías que hemos liberado podemos construir.
un ejemplo de este acoplamiento fuerte, esta complejidad interactiva y las secuencias invariantes en una operación es, por ejemplo, cuando un avión inicia ya su fase de despegue, supongamos que en el momento que está despegando se dan cuenta el comandante que hay un problema en una turbina, en un motor. No puede frenar el aterrizaje y volver a bajar inmediatamente, digamos, porque se choca, porque va a romper, va a estrolarse contra el aeropuerto mismo, porque se cae al mar si fuera, por ejemplo, el aeropuerto de Ushuaia, tiene que hacer el despegue, tiene que hacer una maniobra y volver a iniciar el descenso. Es decir, en estos sistemas sociotécnicos complejos, una vez lanzado el proceso, no es fácil detenerlo. Ni hay muchas personas, como señala Pirro, el margen de sustituibilidad entre materiales y personas es muy escaso. Ahí somos pocas personas las que estamos en cada caso y se lanza un proceso y es muy difícil frenarlo. Además, estos accidentes ocurren porque hay interacciones que no fueron pensadas, fueron inesperadas. Por ejemplo, en este caso, entre personas y algunos animales silvestres. Hay que poder pensar o anticipar estas interacciones para evitar estos accidentes. Bueno, acá tengo un muy pequeño esquema de cómo abordar como ejemplo esta pandemia para pensar el sistema sociotécnico hipercomplejo del Tecnoceno y pensar también el sistema BIOS como un sistema técnico al que hay que analizar. El desencadenante es el origen del virus, sea el mercado, como decía recién, o sea ese laboratorio que a veces ¿no? se dice que puede ser un producto de laboratorio que accidentalmente o deliberadamente salió de escena. Para nosotros como analistas nos da lo mismo, lo que tenemos es que poder prever en cualquiera de esas hipótesis qué interacciones inesperadas ocurrieron. De alguna manera el tráfico aéreo internacional es una interacción también inesperada, nueva, o que hizo proliferar rápidamente el virus, el sistema sanitario que no pudo prever y contener rápido este episodio en el propio lugar de origen, entre otras cosas por una falla en la información, porque no se informó fielmente, y es más, se ocultó la información. Ahí tenemos un elemento muy importante sobre el cual trabajar. Sistema científico y sistema de informaciones deben funcionar como, la información digo no, en el sentido de las noticias, en este caso debe ser muy aceitado, y acoplamientos fuertes que podrían detenerse o ralentizarse con retrovirales, con vacunas, ¿no? Una vez que esto se desarrolle, estos acoplamientos van a quedar atenuados, ¿no? Y ahí entonces, bueno, algunas primeras líneas de defensa o de contención de estos riesgos que de ninguna manera eliminan o quitan la posibilidad de nuevas contingencias, pero donde tenemos que empezar a pensar. ¿Por qué les traigo este ejemplo? ¿Por qué decidí ponerme a pensar en esto para hablar de la automatización y también de la autoorganización? Porque me parece que lo desafiante acá es pensar sobre todo el sistema BIOS en escala planetaria. Creo que las humanidades no estamos a la altura de ese desafío. Sí, el sistema financiero, sí, los sistemas informáticos, cibernéticos, ¿no? Se piensan a sí mismos como planetarios. Las humanidades no nos hemos podido pensar como planetarias. En parte, el obstáculo epistemológico es, la particularidad de cada cultura. No es un obstáculo falso o engañoso, es un obstáculo verdaderamente existente, y por supuesto la crítica de toda idea de universal, que yo creo que habría que repensar en esa crítica para poder construir una mirada común, no necesariamente universal, pero común, atenta a las particularidades, pero también atenta a lo común del interés de cada uno de los vivientes del planeta. Porque esta es la otra cosa que querría decir antes de cerrarse, que me extendí mucho, pero me parece muy importante. Estamos dando la batalla contra el antropocentrismo, ¿no? Pero me parece que por momentos esa batalla puede ser equivocada. O puede estar errando algo del foco. La batalla es contra, me parece a mí, hoy, seguir considerando a los individuos como elementos, como eran los esclavos, como eran los negros, como eran los habitantes de las colonias, como elementos no individuales, como no subjetivos, como no sujetos. Por el contrario, deberíamos ser mucho más antropocentrados, deberíamos volver a pensar
que uno y cada uno de los vivientes con forma humana amerita nuestra atención. Por supuesto estoy forzando mucho el argumento, ya sé por supuesto que es un poco una butad lo que estoy diciendo, pero me parece que es importante volver a centrar la atención en estas 7.700 millones de personas que requieren que pensemos en ellas de manera sistémica, atendiendo tanto a su parte en el todo, digamos, como a su particularidad. Luego, en la perspectiva de los vivientes, cada uno de nosotros tiene que trabajar por sí, no por el gobierno, no desde el gobierno, sino por sí, por su autogobierno, para pensar cuáles son los poderes que están actuando sobre sí, sobre esa persona, sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, qué fuerzas de la aceleración le impiden el tiempo, usar el tiempo para desautomatizar aquellos automatismos que no quiere o que no le interesan o que ya no le sirven. Pero eso es un trabajo que también forma parte de la tarea de la construcción de sí mismo. Y me parece que otra vez no podemos abandonar la pregunta sobre la construcción de sí mismo. Bueno, perdón, me extendí un montón, muchísimas gracias y espero que todo esto sea más o menos productivo para seguir en la discusión tan interesante que ustedes han abierto. Bueno, gracias a todos, los escucho y les agradezco todas las intervenciones.